Conferencia La motivación, un camino hacia el compromiso, por el doctor Germán Serrano, profesor de INALDE Business School. El doctor Serrano es profesor titular del área de dirección de personas en las organizaciones INALDE Business School, Universidad de La Sabana, director adjunto MBA intensivo INALDE, miembro de junta directiva Forfade Ignacio Iragua. Se ha desempeñado como director ejecutivo Asociación de Egresados de INALDE, director de programa FADE INALDE, director de programas de perfeccionamiento INALDE, director del área de dirección de personas en las organizaciones INALDE, director programa avanzado de direcciones empresarial MBA INALDE y gerente de operaciones UNIFSA S.A., gerente de producción industrial harinera Pardo, director de proyectos Alfagres S.A. El doctor Serrano ha realizado los siguientes estudios: doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Universidad de Navarra, máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, Universidad de Navarra, ingeniero industrial Pontificia Universidad Javeriana, programa de alta dirección empresarial FADE INALDE, programa de desarrollo directivo PDD INALDE y Colloquium on Participant Centered Learning Harvard Business School. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar con este público tan nutrido. ¡Qué maravilla! Espero que se oiga bien. Primero que todo quiero contarles que, como han visto ustedes en mi hoja de vida, yo suelo hablar a directivos de empresas, a directivos de organizaciones. Por lo tanto, mi conferencia está en ese contexto, pero la definición que doy para un directivo es aquella persona que tiene que responder por resultados y que tiene mando sobre personas, es decir, que es jefe. Y yo creo que en esa definición entran casi todos los que están acá. Por ejemplo, los educadores, pues tienen alumnos, y este tema de las motivaciones es muy importante en el contexto de la sociedad, porque ¿qué es la motivación? Es el impulso que nos lleva a hacer algo. De la motivación se dice que es el núcleo de la acción humana, es decir, que actuamos porque tenemos motivos para hacer las cosas. Y el esquema que vamos a ver aquí es un esquema, una teoría tridimensional de las motivaciones hecha para la empresa, pero que evidentemente funciona para todos los estamentos de la sociedad. Muy importante para el tema de la educación. Bien, comencemos. Bueno, esto es una frase que ustedes me dirán si les parece bien o no. La calidad y el servicio, tema que creo que les interesa a todos ustedes, son rasgos distintivos de las compañías excelentes. Compañías, hablemos, empresas, instituciones, colegios, universidades. Para conseguir este resultado se requiere de la cooperación de todas las personas y no solo de los 200 mejores. Las compañías excelentes requieren y exigen un rendimiento extraordinario del individuo término medio. Esto no ha caído de Marte, ¿verdad? Esto es una cosa que la vemos muy claramente. Y la siguiente: uno de los principales índices de excelencia lo constituyen las situaciones en que se revela un esfuerzo especial por parte de los empleados ordinarios, es decir, no de los empleados especiales, sino de todos y cada uno de quienes conforman la organización. Bien, estas dos frases que están entrecomilladas salen de una investigación que se hizo hace ya varios años por parte de unos consultores que quisieron investigar en los Estados Unidos cuáles eran las características que identificaban a las compañías consideradas dentro del contexto empresarial como excelentes. Es una investigación que terminó en un libro que seguramente muchos de ustedes han leído, que se llama En búsqueda de la excelencia. Luego, claro, dije, esto fue hace ya bastantes años.
Si yo les dijera a ustedes que muchas de las empresas que hicieron parte de ese estudio ya no existen, ¿eso quiere decir que no eran excelentes? ¿Eso quiere decir que esto no es válido? No, pues es que las empresas, las organizaciones tienen pues una vida determinada como la tenemos los seres humanos. De todas maneras, pues claro, son principios que son perfectamente válidos. El asunto aquí es preguntarse, ¿y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue para que todos hagan las cosas bien? No solamente los 200 mejores, no solamente los empleados especiales, sino absolutamente todo, empezando por la persona que desde el punto de vista jerárquico de la organización ocupe la posición más sencilla, como es la señora que sirve los tintos, como es el recepcionista, el celador, más bien, que está abriendo y cerrando las puertas en un colegio, como puede ser el jardinero que está en una labor callada, que no se nota, bueno, que no se nota porque normalmente no le prestamos atención, que se nota, se nota. Cuando uno entra y ve la belleza de los jardines, dice, aquí hay algo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que eso funcione así? Ese es un poco el secreto. Claro, cuando estamos hablando de recursos físicos en las organizaciones, el asunto no tiene problema, porque uno parte de un input y, bueno, por mi experiencia laboral, a uno siempre le quedan taras. Yo trabajé muchos años en una empresa que se dedicaba a producir ladrillos. Esto, el input, es la materia prima, es decir, arcilla, que se saca de una montaña, y esa arcilla se pasa por un proceso de transformación técnica. Entonces se muele, se pasa por una criba, luego se pasa por un proceso de humectación, y luego se le da la forma a los ladrillos, luego se seca aquello, se pasa por un horno, y al final, ¿qué tenemos? Pues no tenemos más remedio que obtener como resultado ladrillos de mejor o peor calidad según hayamos hecho bien el proceso. Y esto es muy fácil. Y todos tenemos que gestionar recursos físicos. Pero cuando lo que gestionamos es personas, ¿qué hay detrás de ello? Claro, yo tengo igualmente un input, una persona, una personita, en muchos casos. Yo incluso a señores grandotes como este los suelo llamar a veces enanos, un enanito. Y luego explico por qué lo llamo enanito, porque de pronto alguna vez un directivo me comentó o me criticó diciendo que cómo era posible que un profesor de dirección de personas, que supuestamente lo que hace es hablar sobre cómo dirigir bien personas, habla de enanitos. Pues yo creo que tiene sentido. En cualquier caso, a una persona la sometemos también en las organizaciones a algo que podríamos llamar un proceso de transformación. ¿Y qué quiere decir un proceso de transformación de una persona? Cuando una persona entra a una organización, cuando un profesor entra a un colegio a trabajar, cuando una secretaria entra a una empresa a trabajar, cuando un profesional ingresa a una empresa a desempeñar un cargo directivo, todos nos tenemos que transformar. ¿Por qué? Pues porque el ser humano está para eso. ¿Qué quiere decir transformarse? Es cambiar para mejor, ¿verdad? Son procesos de mejoramiento, de mejora. A veces las empresas no los entienden muy bien y los convierten en procesos de peora. Pero no se trata de eso. Se trata de cómo conseguir que las personas sean mejores. Entonces, ¿qué tendremos al final de este proceso de transformación, después de pasarlos por esa caja negra? ¿Y qué es esa caja negra? Pues esa caja negra seguramente son procesos de capacitación y desarrollo profesional, bueno, ayudar a las personas a que desarrollen mejor todo lo que ellos son, todo lo que ellas son. ¿Y qué tendremos al final de ese proceso? Unos
Digo yo, ¿quién sabe? No tengo ni idea. ¿Y por qué cuando yo tengo arcilla al final tengo un ladrillo tan claro y aquí no sé qué tengo? Pues me puede salir un enanito más pequeñito que el que entró, o me puede salir al final un monstruo deforme. ¿Y eso por qué? Porque en las organizaciones primero seríamos capaces de hacer eso, de deformar a la gente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el ser humano cambia por razones muy profundas, y esas razones muy profundas tienen que ver con sus intereses. Para decirlo de una manera un poco brusca, perdón, la gente cambia solamente por la motivación más profunda que todos tenemos, que es porque me da la gana. Perdón por decirlo así de bruscamente, pero es así. Es decir, yo no cambio si no quiero. ¿Y eso por qué? Porque los seres humanos tenemos una característica muy particular que solamente es nuestra, y es que somos autotransformables. Es decir, que a mí nadie me cambia. Yo lo digo muy fuertemente también. A mí mi jefe, que ni intente cambiar, porque no logrará nada. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues que me inspire, que me anime, que me dé espacios, que me permita hacer el cambio que yo quiero en mí. Claro, y entonces esto nos pone en una situación mucho más complicada, porque dice, bueno, pues yo hice todo lo posible, pero es que yo intento y no soy capaz, pero mire que es que esta persona es terca y yo trato de hacerle entender y es que no entiende, es que no hay manera. Pues eso es lo difícil de tener personas a cargo, eso es lo difícil de gestionar personas, porque los seres humanos somos así, somos complicados. Estamos hechos de una pastica difícil, compleja. Basta con que nos miremos nosotros mismos. ¿O no nos pasa a veces que llegamos por la mañana al sitio de trabajo y decimos, hoy oímos decir a alguien, hoy no me hablen porque es que no me soporto? Que sí. Oye, si no te soportas tú, ¿cómo pretendes que te soporten los demás? ¿Y por qué no te soportas? Pues probablemente no lo entiendes. Es por eso, porque tenemos una complejidad, porque estamos hechos de algo complejo que además significa a la vez nuestra riqueza. El ser humano es de una riqueza infinita. Nos pasamos toda la vida tratando de mejorar y nunca llegaremos al punto 100, afortunadamente. ¿Se imaginan ustedes algún día que se levantaran y dijeran, uff, ya acabé, qué maravilla, qué tarea tan difícil, ya estoy listo, estoy completo? Sería muy mala noticia, porque de ahí para allá, ¿qué hacemos? ¿Aburrirnos? ¿Desesperarnos? No, siempre tenemos que ir a más. Y siempre podemos lograr que nuestra gente vaya a más. Pero tenemos que lograr que vaya a más porque lo decide, porque quiere. Bueno, me voy adelantando. ¿Qué es dirigir? Y esta definición es desde la perspectiva de dirigir personas, por supuesto. Porque los directivos me podrían decir, oye, pero es que esto es una definición muy limitada. Claro. Dirigir desde el punto de vista general de la dirección de empresas es mucho más. Pero desde el punto de vista de dirigir personas, ¿qué quiere decir? Es lograr que las personas quieran aportar lo mejor de sí mismas en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades profesionales. Y es un gran reto. Oye, ¿cómo hago yo para lograr que la gente se quiebre la espalda, se entregue de lleno con todo lo que tiene, con todo lo que es mucho más que lo que tiene, a sacar adelante las tareas y responsabilidades que le hemos encomendado? Que eso lo haga porque quiere, no porque le pagan más o menos, no porque le gritan más fuerte o más así, no porque si no lo hace va a recibir una sanción, sino es porque yo he decidido que voy a entregar todo de mí para sacar adelante esto. ¿Qué se requiere para eso? El título de esta conferencia dice motivación y compromiso. ¿Qué se requiere? Compromiso. ¿Y cómo lo conseguimos? ¿Cuál es el reto de dirigir entonces?
lograr resultados a través de la acción de otras. Cuando uno tiene funciones de dirección, cuando tiene responsabilidades sobre una organización, pues sabe perfectamente que el trabajo no lo hacemos nosotros, que lo hacen otras personas. ¿Y cuál es mi trabajo? Conseguir que las otras personas trabajen y lo hagan bien, que hagan lo que tienen que hacer y lo hagan bien, que hagan el trabajo bien hecho. Pero para hacer el trabajo bien hecho hay que estar a gusto, claro. Es decir, es hacer que otros hagan. Pero esto sigue siendo poco, porque no basta con que los otros hagan, se requiere un escaloncito más, pequeñito, pero no es fácil. Es necesario hacer que quieran, es decir, que se decidan a hacer porque quieren lo que tienen que hacer, no porque les toca. No basta con hacer, no basta con lograr que otros hagan, sino que lo que tenemos que lograr nosotros es que quieran, que digan qué maravilla este nuevo día. Esta es una frase que, fíjense la complejidad. Nadie puede hacer que el hombre quiera lo que no quiere. Una frase bastante sofisticada, ¿verdad? Recuerdo que mi hija de 14 años, cuando estaba yo escribiendo esta frase en una presentación, me mira un poco extrañada y con un poco de sorna. Me dice: papi, no que tú le enseñas a directivos de empresa. Eso es lo que les enseñas, papi. Por favor, tienes que ser un poco más serio. Y eso lo entiendo hasta yo. Pues claro, nadie puede hacer, yo quiero lo que no quiero. Y entonces le dije: sí, hija, pero es que esto no lo dije yo. Esto lo dijo un señor muy importante que se llama Tomás de Aquino, en una obra que se llama La Suma Teológica. Una cosa así de poco de tomos enormes. ¿Y por qué dijo esa cosa tan sencilla? Estaba desarrollando el tema de la voluntad. La voluntad es eso. La voluntad es querer. Y eso es muy complejo. Un profesor del IPADE de México, una institución similar a Rinaldi, dijo esta frase: lo complejo no es la organización de hombres, lo complejo se encuentra en el hombre mismo. Es decir, que el problema no es como quien coge una serie de monitos, de micos, para organizarlos para una foto, que se le van a uno por encima, por debajo, por los lados, quietos que vamos a tomar la foto. No es así. El problema del ser humano es el ser humano mismo, es nuestra propia complejidad, ya lo dije. Entonces, es muy difícil, no es un tema de organización, es un tema de entender la naturaleza humana, entender de qué estamos hechos, para poder dirigir, porque claro, nadie puede dirigir algo que no conoce. Por eso un cometido muy importante de los directivos es conocer a su gente. Bueno, ese señor se llama Carlos Llanos Fuente, considerado un maestro de maestros por quienes nos dedicamos a este asunto de la dirección de empresas y especialmente de la dirección de personas. Un autor norteamericano de origen japonés llamado William Ouchi escribió una cosa que se llamó la teoría cero, no importa qué sea. Lo interesante es que él decía que conocer al ser humano, conocer a las personas era un cometido muy difícil. Y decía, porque lo único que nosotros vemos de las personas es sus comportamientos externos. No podemos ver nada más. Y sabemos que los comportamientos externos nos dicen poco. Pero decía este autor, dentro de ese ser humano hay una serie de creencias, pensamientos, sentimientos, intenciones que no son evidentes, que no los podemos ver, que no los encontramos en una radiografía ni en una gamografía. Decía gráficamente este autor: yo no me puedo asomar al oído de una persona para descubrir
estas cosas. Claro. Basta pensar un poco para decir, hombre, es verdad que eso es un poco complejo. Sin embargo, yo les preguntaría a ustedes, personas que dependen de ustedes, que trabajan con ustedes, colegas, jefes, ¿los conocen? ¿Cuáles son sus creencias, sus pensamientos, sus sentimientos, sus intenciones? Claro que sí. ¿Y por qué los conocemos? Pues por una razón muy sencilla, porque cada vez que estamos actuando estamos manifestando esas cosas, sin necesidad de contarlas. Cuando yo tomo una decisión como rector del colegio, la gente inmediatamente sabe cuáles son mis creencias, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis intenciones, por qué he tomado yo tal o cual decisión y por qué he decidido esto en lugar de decidir otra cosa. Y si a la segunda y a la tercera y a la cuarta encuentro consistencia con lo que yo estaba pensando, pues quiere decir que es que ya lo conozco. Yo les suelo decir a los directivos, piensen en sus colaboradores inmediatos, con los que hayan compartido 2, 3, 4 años, y piensen si los conocen o no. Y a veces me hacen unas caras de sorpresa, y yo les digo, pues no sé si ustedes conocen a sus colaboradores, Lo que sí les quiero decir es que sus colaboradores los conocen a ustedes como la palma de su mano. O sea que si no se interesan, allá ustedes. Pero sus colaboradores sí saben quién es usted, cuáles son sus creencias, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus intenciones, cuál es su plastica. ¿Y eso qué quiere decir? Si mi jefe es confiable o no. Porque sus decisiones, sus comportamientos, sus actuaciones me están mostrando a mí, me están diciendo a gritos, confíe en mí. O a gritos también, conmigo ni cuento. Es así. No lo tengo que decir. Estoy hablando con mis acciones. Pues esa es la complejidad de tener este tipo de responsabilidades. Y entonces, si hemos dicho que lo que yo tengo que hacer como jefe es conseguir que la gente trabaje bien y cumpla con sus tareas, que se entregue, que se rompa el alma por sacar adelante eso. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago yo para conseguir eso? Podemos hacer más preguntas. ¿Cuáles son las razones por las que trabajamos? Por las que trabajo yo y por las que trabaja la gente que está conmigo. Sabemos que para los estudiantes su trabajo es estudiar. ¿Cómo hago yo para que los estudiantes estudien bien, lo hagan con seriedad, se rompan la cabeza y el alma para cumplir con sus deberes? ¿Qué sentimiento interno nos mueve a hacer algo? ¿Por qué decidimos hacer una cosa en lugar de otra? Los seres humanos vivimos tomando decisiones, vivimos entre alternativas de acción y generalmente se me aparecen por delante 2, 3, 4, 5 caminos y yo tengo que optar por uno. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que me hace optar por un camino y no por otro? Elegir entre 5 caminos uno solo. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué ustedes y yo estamos aquí y no en otra parte? Claro, dirán, este tipo no se ha dado cuenta de dónde están y por qué estamos aquí. Pues porque la universidad nos ha invitado, así de sencillo. No vamos a rechazar una invitación tan llamativa. Claro, es verdad, pero no me refiero a eso. Es por qué ustedes y yo hemos llegado a la situación en la que estamos hoy. Porque yo estoy parado aquí frente a ustedes. Porque no estoy en una empresa, trabajando en una fábrica, como lo hice durante muchos años. Porque ustedes no están en otro lugar, haciendo cosas diferentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido en sus vidas para que sean lo que son hoy? ¿Qué es la razón por la que están aquí? Entre otras porque hicieron estudios de educación en la Universidad de La Sabana. ¿Y por qué educación y no ingeniería? ¿Y por qué educación y no medicina? Bueno, la doctora sí.
¿Y por qué educación y no gastronomía? Hay razones. Por algo estamos aquí. ¿En qué campo actúan las motivaciones humanas? ¿Cuáles son las dimensiones de la motivación humana? ¿Cuáles son las razones por las que trabajamos? ¿Cuáles son las razones por las que nos movemos? Y hay al menos 3 dimensiones en las cuales podríamos ver todo. La primera es una dimensión que podríamos decir externa. Técnicamente se llaman los motivos extrínsecos, ampliamente conocidos por todos porque además lo vivimos todo el día. Es decir, aquellos estímulos que recibimos de fuera de nosotros para que actuemos. El impulso que nos lleva a actuar por el beneficio o para evitar el castigo que implica el no hacer una cosa. Y dentro de eso, ¿qué encontramos? Factores como el dinero, claro, importantísimo. Lo pongo de primero porque aunque a veces hay gente que dice no, pero el dinero para mí es secundario. Porque se ríen, yo creo que eso es verdad. Tendría que ser secundario, pero claro, sin dinero, hasta Aristóteles, hace 25 siglos, decía algo parecido cuando sus discípulos le pidieron definir la felicidad. Ustedes saben que los filósofos lo que hacían era, pues eso, filosofar, ¿no? Filosofar en serio, no como hoy, que se encuentra uno por ahí, 3 tipos en una esquina echando carreta y dicen, oye, ¿qué están haciendo? No, aquí filosofando, no, eso no es filosofar. Filosofar es dialogar sobre los temas profundos de la vida. Y entonces los filósofos, Aristóteles se reunía con sus discípulos a hablar. Aristóteles habla del dolor, Aristóteles habla del tiempo, Aristóteles habla de la felicidad. Y ese día, Aristóteles, en términos de hoy, empezó a dar vueltas, que es que la felicidad, la autorrealización, no sé qué, y al fin alguien le dijo, Aristóteles, por favor, no divagues más, dinos, ¿qué es la felicidad? Y dijo, pues mire, es que yo realmente no puedo definir la felicidad, porque esto es un fenómeno interno, cada uno tendrá su propia definición. Yo lo que sí les puedo decir es que una persona es más feliz en cuanto necesita menos. Bueno, ahí ya nos está diciendo que sí, hay que tener algo de dinero para tener cubiertas ciertas necesidades, pero después dijo la más grande, dijo, y en cuanto ama más y es amado. Es esto simplemente para decir que el dinero sí es importante. Ahora, es lo primero, cada cual tendrá su definición. Lo único es que si el dinero es lo primero, pues ya veremos cuáles pueden ser las consecuencias, pero también el reconocimiento. Qué importante es el reconocimiento. Claro, es algo externo. A todos nos interesa la palmadita en la espalda, claro, porque eso anima, ¿sí? Oye, qué bien lo estás haciendo. Y es muy curioso, pero normalmente en las organizaciones se tiende a ver mucho de lo malo y poco de lo bueno. A veces cuando la gente hace las cosas bien, como que tendemos a pensar, bueno, pues es que es lo que tendría que hacer, y es verdad, tenemos que hacer las cosas bien. Oye, pero no cabe decir qué bien lo has hecho. Podría haberlo hecho menos bien o regular. A lo mejor tuvo que hacer un gran esfuerzo. El reconocimiento basta con decirle qué bien lo has hecho, te felicito, oye, me has impresionado, qué trabajo tan bueno has hecho. En cambio, cuando la gente se equivoca, qué finos somos para detectar, además, hasta el más mínimo defecto, y para que se note, ¿no? Y a veces lo decimos duro para dar ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Hoy se habla mucho de educar en positivo. Educar en positivo es hacer ver, hacer notar lo bueno de las cosas, lo positivo de las situaciones, incluso casi que olvidando lo negativo. Es darle prelación a las fortalezas de la gente.
y no a las debilidades. Es darle prelación a los aciertos y no a los errores, porque con eso estamos haciendo una labor muy importante. El ser humano en el fondo aprende de las situaciones de la vida, y una cosa muy importante por la que aprendemos de una manera muy íntima es la manera como somos tratados. Incluso se prestó para que hubiera en la administración una cosa que se llama el efecto Pigmalión, que seguramente ustedes como educadores lo conocen, que dice que la gente responde según la trata. Es decir, que según me traten, así respondo. Y según me traten, además, así me vuelvo. Esto tiene mucho que ver con la educación de los hijos, con el papel de educadores que tenemos en los colegios. Es que si yo le estoy diciendo a un muchachito todo el tiempo, oye, qué bruto eres, pero es que cómo te cuesta, el muchachito actúa como tal. Y lo peor de todo es que termina creyéndose. En cambio, al contrario, cuando yo trato de levantarlo, de ir un poquito más allá de sus verdaderas capacidades, que se crea que es capaz de un poquito más de lo que realmente es capaz, y seguramente que lo logra. Esto en la empresa es clarísimo. Cuando se habla de desarrollo de competencias en las empresas y de coaching, pues es eso. Es decir, usted tiene que inspirar en la gente, usted tiene que ilusionar a la gente y hacerla sentir que es capaz, incluso un poquito más de lo que realmente es capaz. ¿Por qué? Porque voy a terminar creyendo. Claro, lo grave es que me vuelva un creído, porque eso es otra cosa. Pero que me crea que yo soy un poquito más capaz de hacer un poquito más de lo que realmente soy, pues qué bueno, ¿verdad? El poder, el estatus, son cosas que me vienen de fuera, es decir, impulso que me mueve a actuar por el estímulo que es externo a mí, que no está dentro de mí. Los intrínsecos, en cambio, tienen que ver con ese fenómeno interno, con esa sensación que yo tengo interna cuando hago algo. Por ejemplo, aprender. Es eso que sentimos nosotros cuando aprendemos algo nuevo, cuando yo me siento capaz de hacer algo nuevo. Es el gusto, la satisfacción por la labor que desempeñamos. A los empresarios yo les digo, es muy importante que ustedes descubran qué es lo que les gusta hacer a la gente que está con ustedes. Porque esos organigramas que hay en las empresas, esos cajoncitos que tenemos en las organizaciones, no son para llenarlos de cualquier manera. Es para poner a la persona adecuada en el puesto indicado. Porque en la medida en que yo logre eso, pues lograré que la gente esté más a gusto. Porque a todos nos gusta hacer aquello para lo que somos buenos, aquello que sabemos hacer. Es el tener esa capacidad de disfrutar el trabajo. Reto, desafío, desarrollo profesional. Piensen ustedes en todas las cosas que han hecho en la vida, lo que siente uno dentro de ese sentido. Los motivos intrínsecos son, por tanto, ese impulso que me mueve a actuar por la satisfacción que me produce el hacer lo que hago, por la naturaleza del trabajo mismo. Esto en la educación es clarísimo, porque la educación es un asunto de vocación, porque para enseñar bien, para ser no solamente un profesor, sino un maestro, una maestra, se requiere vocación, se requiere llevar algo que venga. Y en la medida en que en ventas se ve mucho también. Hay dos tipos de vendedores totalmente distintos. El vendedor que tiene vocación, efectivamente. El vendedor que dice, es que lo mío es estar correteando por todas partes, buscando los clientes, tratando de hacer los negocios. Eso me hace feliz, me emociona. Versus el vendedor que está allí, pues porque está desempleado. Y entonces voy a vender mientras descanso.
¿verdad? Aunque sean empanadas, que es lo que más se vende, ¿verdad? Dicen. Bueno, pues sí, si yo vendo algo, gano algún dinero y tal, pero se nota cuando una persona está vendiendo cuando no es lo suyo. Hay algo que muestra una barrera. Estos dos tipos de motivos, extrínsecos e intrínsecos, son motivos muy conocidos en la teoría de las motivaciones desde hace muchísimos años. El tercero del que voy a hablar se le conoce técnicamente como motivos trascendentes, pero también contributivos, que son como la tercera pata del trípode de las motivaciones, que son aquel impulso que me mueve a actuar por las consecuencias que de mi trabajo, de mi acción se derivan para otras personas. Es decir, que lo que importa no es el estímulo que recibo del juego, que lo que importa no es qué tanto me gusta o qué tan bien me siento, sino que aquello lo hago porque soy consciente de que si no lo hago o no lo hago bien, otras personas se van a perjudicar, o que si consigo hacer esto bien, voy a beneficiar a muchas otras personas, que son estos que figuran ahí, ser útil. A todos nos interesa eso, qué bueno, dejar un legado. Claro, un legado, pero un legado cualitativo, porque a veces dicen, no, es que a mí en la vida me interesa dejar huella, pero la huella que quiere decir es que le levanten un busto y pongan el nombre de una avenida con mi nombre o de un edificio, ¿no? No es ese legado, es un legado profundo, el espíritu de servicio, el sentido de cooperación. Y piensen ustedes en sus organizaciones, piensen en ustedes mismos. Cuando yo hago las cosas, cuando yo trabajo, ¿qué tanto estoy pensando en eso? Porque claro, uno cuando hace cosas para ser útil a los demás, puede que no reciba ninguna recompensa externa. Generalmente sí nos produce satisfacción, pero no lo hago por eso. Estas personas que dicen, no, es que yo me voy a ayudar a los niños hambrientos del África. Qué cosa tan buena. Eso es solidaridad, claro, es muy importante. Pero lo haces por sentimiento de solidaridad o lo haces por la virtud de la solidaridad. Oye, ¿y por qué vas por allá? Ahí es que me siento tan bien. No, es que para mí ir a Ciudad Bolívar y darle un mercado a esta gente, yo de ver esa cara, ay, me siento feliz. Ay, es que se siente uno también. ¿Es tan satisfactorio? Sí, es verdad. Pero algo me dice que si solo vas hasta allá, lo estás haciendo por un sentimiento, por ti mismo, por darte gusto, por sentirte bien. En cambio, de pronto, a mí no se me da nada, perdón que lo diga así de crudo, los niños hambrientos del África, o no se me da nada por los pobres de Ciudad Bolívar. Pero como yo tengo conciencia de que la están pasando mal y que tengo una cierta responsabilidad social por ayudarlos, aunque me cueste, aunque no me gusta nada, aunque me fastidia, detesto ir allá, voy y lo hago. Esto es motivación contributiva. Esta es motivación trascendente. Es hacer las cosas por las consecuencias que de mi acción se derivan por otras personas, aunque no sientan nada, aunque no me produzcan ninguna satisfacción, aunque no consigan ningún premio. El sentido del deber, el dar ejemplo, el ayudar a otros. ¿Y por qué esto es tan importante? Es muy importante porque he dicho que todos actuamos por motivos. El autor de esta teoría, que es un profesor del IES, la Business School de la Universidad de Navarra en España, dice que todos los seres humanos por naturaleza tenemos de los tres motivos. Que no hay nadie que pueda decir que solamente trabaja por dinero y que le tiene sin cuidado a la gente. O quien diga que es que para mí lo único es ayudar a los demás. Hombre, claro que hay casos, pero dice, por naturaleza todos los seres humanos tenemos esa tendencia. ¿Dónde está la diferencia? ¿En cuál es el peso? Pero vamos a ver ahora. ¿Y por qué el peso de cada una de las tres motivaciones influye? Porque según la que me mueve a mí, va a generar unos vínculos con la organización. La primera, los motivos extrínsecos generan un vínculo de interés. Es decir, que si yo actúo por ese tipo de motivos
por el dinero, por el reconocimiento, por el poder, por el estatus, no quiere decir que no me importa, sino que si principalmente actúo por ello, yo voy a generar un vínculo de interés con la organización. Es decir, que cada que voy a hacer una tarea, estoy pensando, lo estoy haciendo porque me gano esto. Voy a darles un ejemplo gráfico para que lo entiendan. Y lo digo de empresas, que ustedes lo producen. Una secretaria a la que le digo, oye, no es mi secretaria, o a lo mejor sí. Pero le digo, mira, mañana tengo una presentación. Los directivos, ustedes saben que la emoción del directivo es que cuando tiene que presentar un informe a la junta al día siguiente, tiene que salir recién salidito del horno, porque si no, no tiene gracia. Entonces hay que pasar la noche en claro, a lograr tener la presentación lista, no sé por qué, pero siempre todo es a última hora. Y entonces resulta que le pido a una secretaria, o a mi secretaria, oye, necesito que me ayudes unas horas extras, porque mañana a las 7 de la mañana tengo junta, y estamos crudos. La secretaria me puede decir, claro, encantada, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cómo? Sí, ¿cuánto me va a pagar? Porque como se dará cuenta, mi jornada termina a las 6 de la tarde, y si vamos a trabajar, pues son horas extras, me la va a pagar, ¿no? ¿O qué gano yo? Claro, si yo solo trabajo por estos factores de la primera columna, pues evidentemente voy a generar ese vínculo de interés. Entonces haré las cosas en la medida en que me favorezca, en la medida en que yo reciba alguna recompensa, y si no, no me interesa. Claro, no lo voy a decir así. La secretaria no me va a decir, ah, no, es que si usted no me paga, no lo hago. Como yo ya sé, porque conozco a mi jefe que no me va a pagar, entonces lo que le voy a decir es, qué pena jefe, pero es que tengo un compromiso familiar. Ah, qué pena jefe, pero es que mi marido me invitó a cine. Ah, qué pena jefe, pero es que los niños están llegando del colegio. Claro, si yo quisiera, si ella quisiera hacerlo, si yo le hubiera dado razones para que lo hiciera, seguramente que aunque tenga el cine con el marido, que aunque llegue el niño del colegio, que pase lo que pase, podría arreglarse haciendo un esfuerzo y un sacrificio especial. Y volvemos a hablar de lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para que la gente esté dispuesta a sacrificarse para dar un poquito más allá del promedio? Es más, para darlo todo. Bien, la segunda columna genera un vínculo de adhesión o de afición. Es como decir, oye, es que a mí esto me gusta, a mí esto de la enseñanza, esto de ser maestra, esto de ser maestro, es que es una maravilla. Me gusta tanto, tanto, que es que yo lo haría aunque no me pague. Luego si me le paga ya verán la que te habla, claro. Porque no quiere decir que el dinero no le interese, porque además lo necesita. Pero dice, es que me gusta tanto. Y esto es un tipo de motivo que tal vez es el que por naturaleza todos tenemos más arraigado. Porque claro, es el sentimiento, es la sensación, es la satisfacción que uno siente, y eso jala mucho. Y el tercero, ¿qué tipo de vínculo generará? Si el primero es de interés y el segundo es de adhesión, cuando uno trabaja por ser útil, por espíritu de servicio, por sentido del deber, por ayudar a otros, ¿qué genera? Genera eso de lo que estamos hablando. Genera eso que nos gusta tanto, eso que los empresarios anhelan y que no saben cómo conseguir. Genera identificación, genera el tener puesta la camiseta, que no es tenerla, porque tenerla yo no puedo poner muchas camisetas y me tiene sin cuidado, con el logo que quiera. El problema es que la sude, y eso sí hace una diferencia. Genera integración a la organización, genera compromiso. Y entonces el asunto es, ¿qué cosas generan compromiso? Claro, cuando yo me muevo por este tipo de motivos de la tercera columna, me generan eso en mí. ¿Qué tiene que ocurrir para que yo me comprometa? ¿Con qué tipo de cosas nos comprometemos nosotros? ¿Con qué causas? ¿Con qué personas? ¿Quién soy yo para que la gente que está conmigo se decida a romperse el alma?
es que si yo no soy confiable, es que si yo soy un egoísta, es que si a mí no me interesa la gente. Claro, ¿qué hace falta para realmente conocer a la gente? ¿Por qué conocemos tan bien a nuestros hijos y conocemos tan poco a las personas que trabajan con nosotros o que dependen de nosotros? ¿Y por qué en cambio al jefe lo conocemos muy bien? Piensen ustedes mismos, se los aseguro. Ustedes a su jefe lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque nos interesa. A mí me interesa conocer a mi jefe para ver cómo es que tengo que actuar, cómo me tengo que defender, qué cosas tengo que hacer, si es que tiene ese tipo de comportamiento. ¿Por qué conozco bien a mis hijos? Porque me intereso por ellos, porque los quiero, porque quiero que sean felices. Y para eso, para poderlos guiar, pues los tengo que conocer, tengo el interés. Pues yo no puedo conocer a alguien si no tengo el interés de hacerlo. Si un jefe no se interesa genuinamente por cada uno, o lo que digo, cada uno de sus colaboradores, nunca logrará conocerlos y por lo tanto nunca conseguirá su compromiso, su dedicación, su espíritu de sacrificio para sacar adelante las cosas. ¿Y esto cómo se lleva a la organización? ¿Cuáles son los valores de la organización? ¿Cuál es la filosofía de esta empresa? Hay empresas, y muchas, cuya filosofía y cuyo principio rector es ganar dinero. Y entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Resultados. El primero. ¿Y el segundo? El segundo, resultados. Y el tercero, al tercero, en cambio, resultados. Oye, ¿y tú crees que la gente se va a comprometer por obtener unos resultados para que la empresa gane dinero? ¿Y quién es la empresa? ¿Yo qué hago aquí? Mientras yo estoy luchando para que la empresa consiga los objetivos económicos también, desde luego, las metas que se ha formulado, mientras yo hago eso, yo puedo obtener mis propias metas, porque es que todos tenemos metas en la vida. Yo también tengo mi corazoncito, yo también tengo objetivos personales, yo también tengo un proyecto de vida. Entonces hay jefes en empresa, perdón que hable yo tanto de esto, pero es que lo he visto mucho. Hay jefes que dicen, no, eso es problema suyo. No, a mí no me venga aquí con filosofías y con temas de proyecto de vida, aquí lo que hay que hacer es trabajar, cumplir con los objetivos, y yo le pago por eso. Claro. Si un jefe me dice eso, me está poniendo a trabajar en esta, me está poniendo a trabajar en esa primera columna, como las tres. Y entonces, claro, ¿qué puedo esperar yo de ese señor? ¿O qué puedo esperar mi jefe de mí? Pues nada más que esto, interés. Oye, ¿y yo por qué me voy a comprometer? Es que aquí lo único que me dan es dinero, aquí lo único que me dan es reconocimiento. Yo no importo. Y si la empresa no me permite a mí, o la organización, conseguir mis objetivos de vida, realizar mi proyecto de vida, ¿dónde lo voy a realizar? ¿Dónde pasamos la mayor parte de nuestra vida consciente? Pues ¿dónde trabajamos? Y entonces, ¿dónde podré lograr mi proyecto de vida? Pues en buena parte en el trabajo, que es donde paso la mayor parte de mi vida consciente. Porque aunque uno tenga 8 horas para dormir, en la cama no se arregla el proyecto de vida. En la cama no nos realizamos, no es un asunto de sueño. Entonces es algo de sentido común. O yo consigo mis objetivos de vida, o yo consigo realizar mi proyecto de vida en el lugar donde trabajo, o no lo conseguiré en ninguna parte. Por lo tanto, si la organización no me permite a mí, si no me da espacios para conseguir eso, pues estoy condenado a no hacerlo. Y con eso es que yo me voy a comprometer con un lugar
de trabajo en el que solo intereso como recurso para sacar adelante unos resultados. Entonces fíjense de qué se deriva el compromiso. Motivaciones hay muchas, pero ¿qué es lo fundamental? Ya se ve, las de tercer nivel. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a dar el además, porque ahí es donde yo voy a dar el incremento. Con la primera iré a mínimos, claro, a mínimos para no quedar en incumplimiento, para no quedar en falta, para que no me sancionen. En la segunda, porque es que me gusta mucho, porque es que aquí se pasa muy bien, pero claro, hasta que yo no dé el salto a la tercera, no voy a dar el salto al compromiso. Esto lo paso rápido porque esto simplemente es un esquema en el que muestra cómo funciona la motivación. Hay un sujeto, yo, que me relaciono con un entorno, que puede ser el cliente de la empresa o mi jefe. Claro, y en la medida en que yo ejerza una acción con esa otra persona, hay una reacción de la otra persona. Esa reacción en sí misma sería lo que llamamos aquí motivos, voy a ponerlo esto, motivos de tipo 1, es decir, motivos extrínsecos. Yo ejerzo una acción, ofrezco un servicio al mercado y el mercado me responde como reacción comprándolo y me entrega dinero. Entonces, ¿por qué hago las cosas? Por obtener un beneficio, por obtener una recompensa, por lo que tengo. El segundo sería, y ven que la flecha nace y termina en el mismo sujeto, que quiere indicar la acción misma, la satisfacción que me produce. Y la de tipo 3, que está al lado derecho, las consecuencias en el entorno, es decir, lo que pasa a los demás. Hay un modelo que muestra una cuarta relación que se llama las consecuencias relacionales, el compromiso relacional, que tiene que ver con la confianza que se genera en la transacción entre los dos actores. Cada vez que yo actúo con uno de mis colaboradores, cada vez que yo tomo una decisión que afecta de alguna manera a mi grupo de trabajo, ¿he ganado confianza o he perdido? La relación de confianza mía con esa persona o con esas personas ha crecido o ha disminuido. Esa sería la cuarta relación. Esto lo paso porque ya lo dije, simplemente es la definición de que son unos y otros motivos. Esto es que yo soy ingeniero y entonces esta es una tabla, perdón. Dice, ¿cuál es la estructura motivacional? Porque a veces, claro, yo doy clases a MBA y ejecutivos, y hay muchos ingenieros y tal, y dicen, pero es que esto de dirección de personas es pura filosofía, ustedes no tienen ni siquiera fórmulas. Entonces llegan mis colegas de finanzas y de estrategia y de cultura que tienen que tener un poco de fórmula. Entonces yo un poco para mantener mi autoestima un poquito, pues digo, mire, yo también tengo una fórmula. Podríamos decir que la motivación total está en función de la sumatoria de la motivación 1 más la motivación 2 más la motivación 3. Queda elegante, ¿verdad? Entonces ahí salgo de paso de una manera, y además les digo, y esto es igual a 100. Claro, pero esto sí no es chiste, porque decía que el autor de la teoría sostiene que en todo ser humano existen los 3 tipos de motivos, y él mismo dice que los 3 son 100, y el resultado, claro, es que todos estamos felices. Pero dice, mire, en la medida en que pese más el uno que el otro, pues las consecuencias van a ser diferentes. Y ahí construye esto sí que lo paso rápido, porque es, mira, hasta lo grafico, ¿cómo será? Es una componente vectorial, pero ahí ya la paso. Construye el concepto de calidad motivacional, que quiere decir la composición estructural de los 3 tipos de motivos. Entonces dice que la calidad motivacional depende de la mezcla, y la mezcla puede ser como esta, por ejemplo: 10 de los extrínsecos, 40 de los intrínsecos y 50 de los contributivos.
fíjense que suma 100. ¿Y eso qué quiere decir? Que en una persona determinada, esos de tercer nivel que vimos son los que más pesan: el ser útil, el sentido de cooperación, el sentido del deber, el dar ejemplo, el ayudar a los demás. Eso es una calidad motivacional alta. Por el otro extremo, una calidad motivacional baja, ¿qué sería? Pues una persona que tiene muy altos los motivos extrínsecos, es decir, como aquel programa de televisión que decía todo por la plata. Claro, luego dicen no me vuelvan a invitar, porque cuando es todo por la plata, entonces la cosa se complica porque las consecuencias son difíciles. Y en cambio esta persona podría tener una motivación contributiva muy baja. Claro, y siempre dicen, ¿y cuál es la ideal? Pues entonces uno dice que el promedio. No es verdad, pero para darles gusto yo siempre pongo, pues que sí, puede haber una calidad motivacional media, que es el promedio y que igualmente sube 100, suma 100. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la medida en que yo tiendo a los motivos extrínsecos, es decir, a ese 60% que aparece por acá, yo tiendo a ser una persona egoísta, es decir, a pensar solo en mí. ¿Y qué cosas haré? Pues las que me favorezcan, las que me convengan. Y en cambio, por el otro lado, el otro extremo es el sentido de servicio, el sentido de cooperación. ¿Qué tipo de gente queremos tener en nuestras organizaciones? ¿Qué tipo de gente quieren tener ustedes? Y entonces alguien podría decir, pero entonces están muy complicados, porque claro, yo quiero tener los que tengan un alto nivel contributivo. ¿Y eso cómo se come? Claro, esto es algo, los motivos son algo que personal primero y que luego depende de muchos factores, empezando por la formación que yo recibí en mi casa. ¿Cuántos padres no le enseñan a sus hijos, mijo, usted lo único que tiene que hacer es ser rico en la vida? O usted mismo, su objetivo de vida es no se deje fregar de nadie. Usted lo que tiene que tener rápido es casa, carro y beca, aunque tenga que pasar por encima del que sea. Esto puede sonar duro, pero yo lo digo de empresarios de carne y hueso enfrente a mí, que me han dicho, ya curtidos de la vida, grandotes, que me dicen, mire, esto es muy sencillo, profesor, esto de la comunicación. Uno lo que tiene que hacer es echar para arriba y, o sea, pasando por encima del que toque pasar, porque es que la vida es así, porque es que si no, ustedes lo quiebran y cae. Bueno, pues es eso, la formación que recibimos en la casa. La experiencia de la vida también, porque si no es como me vaya a mí, claro, si a mí me va bien haciendo ciertas cosas, eso son un aprendizaje. Uno aprende en la vida, esa es la experiencia. Y según me va bien en algo, pues, claro, por ejemplo, cuando uno confía en alguien y dice, mire, yo esto lo voy a hacer porque, claro, es lo que humanamente es decente. Esta persona me está proponiendo un negocio y tal, yo confío en él, en el valor de la palabra, palabra de caballeros y tal, y luego esta persona pues me traiciona. Claro, eso es un aprendizaje negativo. Yo puedo decir, no vuelvo a confiar en nadie. Por eso es tan grave cuando uno falta, aunque sean pequeñas cosas, a eso que llamamos lealtad. Porque en lugar de estar construyendo tejido social, tejido humano, estoy destruyendo. Porque una persona que confió en mí, le estoy destruyendo esa confianza. Y no va a volver a confiar en nadie, probablemente. Por lo menos es un aprendizaje. Tal vez a la segunda vuelva a confiar, pero si vuelven a jugar mal, a la tercera, bien. Nos quedan unos minutos. ¿Qué formas de promover la motivación contributiva hay? Es decir, ¿cómo hago yo para que la gente aprenda un poquito de la tercera? Para que ese que tiene muy acentuada la 1 o incluso la 2 crezca un poquito en la 3 y le quite a la 1, para que sea una persona un poco más humana, para que podamos tener una sociedad un poquito más sana. He dicho que no hay fórmulas, pero aquí tenemos 3 que nos pueden ayudar. La primera es no ser obstáculo para que las personas actúen por motivos contributivos cuando lo desean. Esto es muy sencillo si nos ubicamos en un almacén donde hay un vendedor
un grupo de vendedores, y uno de ellos está conversando, dialogando con su cliente, tratando de descubrir qué es lo que realmente necesita para ofrecerle, dentro de toda la gama de productos del almacén, el que más le conviene. Y obviamente eso implica dedicarle tiempo. Y llega el supervisor por detrás y le dice: rapidito amigo, no pierda tiempo, recuerde, el producto que tenemos en concurso este mes es tal, el producto por el que estamos ganando la mayor comisión es tal, cierre la venta rápido, no pierda tiempo con el cliente. ¿Qué le está diciendo ese vendedor? Usted no se preocupe, no le importen los demás, vamos, vaya a lo suyo. A usted lo que le importa es ganar la comisión, apunte a la más alta, mire el concurso, nos vamos para San Andrés, ¿verdad? Porque tampoco es que ofrezca mucho más. Nos vamos para San Andrés porque nos ganamos el concurso del equipo de ventas y entonces nos vamos allá 3 días. Bueno, 3 noches y 4 días, dicen, para que suene un poco mejor. ¿Qué estoy haciendo yo con ese vendedor? Le estoy destruyendo algo que por naturaleza él tiene, que es el servicio al cliente, que es el sentido de cooperación, que es el saber que en la medida en que consiga descubrir qué es lo que mejor sirve a ese cliente, pues el cliente se irá más satisfecho, le hará un bien. Desde luego también volverá, por supuesto, porque si yo le vendo un producto que no es equivocado y además le sobrevendo el producto porque le hago pagar más de lo que realmente tendría que haber pagado para resolver su problema, ¿volverá ese cliente a la empresa a comprarme el mismo almacén? Por supuesto que no. ¿Y por qué? ¿Porque el vendedor me engañó? Claro que no, porque no tengo ni idea quién es. Me engañó la empresa, me engañó la organización. Segunda, enseñar acerca del valor real de sus acciones. Es decir, hay que enseñar a la gente que es que de nuestras acciones se derivan consecuencias, que no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal, que no es igual andar en la mediocridad, que hay que salir de ello y eso hay que enseñarlo. Y cualquiera podría decir: hombre, eso se cae de su peso. Es obvio. ¿Quién no se va a dar cuenta que de su acción se derivan consecuencias? Pues nada es obvio en la vida. Si a ustedes les parece que algo es obvio, nunca lo cuenten así para los demás. Algo que para mí es obvio, para otros puede ser una gran novedad. Por lo tanto, siempre tengo que enseñarlo, aunque me parezca que es algo lógico. Y la tercera, claro, el ejemplo de la dirección, el ejemplo de quienes están más arriba, porque cuando uno está en una posición más alta, pues tiene mayor visibilidad. Y el ejemplo, eso que llaman la cátedra del silencio, es muy importante. No hay necesidad de gastar tanta saliva, no hay necesidad de inventarse palabras floridas, no hay necesidad de hacer poesía para que la gente se dé cuenta de qué manera tiene que actuar. Basta con que yo me comporte de la manera en que me parece que se deben comportar. Yo no saco nada con reunirme todos los lunes a las 8 de la mañana con el equipo de ventas a predicarles lo importante que es el cliente, que hay que ser cordiales, que hay que llevar la sonrisa en los labios, que hay que respetar, que hay que tener cortesía. Y luego salgo de la reunión y me encuentro con la secretaria que me está presentando un informe que tiene un error y le pego la vacía del siglo. Bruta, animal, ¿cómo se le ocurre? Otra vez en las mismas. Definitivamente con usted no se puede, la voy a tener que despedir, usted no sirve para nada. Y todos los vendedores detrás con los ojos abiertos diciendo: oh, hay que respetar, hay que tener cortesía, hay que ser amable, no sirve de nada. O sea que vale más actuar calladitos y hacerlo bien. En definitiva, el directivo pues es responsable de tomar decisiones que garanticen resultados económicos. Claro, hay resultados, hay que responder, entre otras cosas, porque en las empresas, en las organizaciones, alguien ha invertido un capital que en justicia le corresponde pues un resultado, una rentabilidad de la inversión. Pero además tenemos que ser conscientes de que los resultados dependen en gran medida de la acción de otros. Y finalmente, pues el gran reto es
lograr que sus colaboradores den lo mejor de sí mismos. Esto tiene que ver con la esencia misma de la acción directiva. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos personas a cargo? Es dirigir talento. Y como educadores también lo sabemos muy bien. Descubrir para qué es buena la gente. ¿Qué es el talento? También académicamente ha llegado a unos niveles pues, de sofisticación. El talento es un don natural que todos tenemos. Es algo que la vida nos ha regalado. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer cuando tenemos la responsabilidad de que otras personas crezcan, no se preocupe, ya casi acabo. Lo que tenemos que hacer es descubrir para qué son buenos, cuáles son los talentos de nuestros hijos, cuáles son los talentos de los estudiantes que están con nosotros, para qué es buena la gente que trabaja conmigo, cuáles son sus fortalezas, porque ahí es donde tengo que poner todo el esfuerzo, desarrollar las fortalezas y no las debilidades. ¿Qué hacemos con un hijo cuando llega con un estudiante que está fallando en las matemáticas? Claro, es que como padres cometemos muchos errores. Como cada hijo nuestro es un mundo, resulta como muy bueno para las matemáticas, pero al otro le cuesta mucho trabajo y en cambio trae la poesía en la sangre, ¿no? Lo suyo es la literatura, las artes, en fin, qué sé yo. Y entonces cuando llegan las calificaciones al final de mes, ¿qué hacemos? Y entonces resulta que el muchachito que todo se le da muy bien saca un promedio de 4 y al otro que le cuesta porque bueno pues está menos dotado pero se esfuerza mucho saca 3,5. Y entonces ¿cuál es la tentación que tengo yo como papá? Decirle del 3,5 mira hermano, oye que tienes que llegar al 4. Y resulta que el 3,5 se rompe el alma para sacar ese 3,5. Y el de 4 que está muy bien dotado es un vago. Pero como es tan inteligente, tan brillante, tan capaz, no necesita esforzarse tanto. ¿Y qué hago yo? Felicitarlo. Y al otro decirle, llegué allá. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde tenemos que animar a nuestros hijos a que lleguen? Pues a que desarrollen sus talentos al máximo. ¿Pero cuáles? Pues los que tienen, los naturales. Oye, que es que de todas maneras tienes que pasar en matemáticas. Sí, claro, tienes que lograr el 4/7 o el 5/7, lo que sea. Pues tiene que lograr para poder pasar. Pero el que es bueno en matemáticas no se me puede quedar con el 5, porque él puede llegar al 7. Luego no le puedo perdonar que no llegue al 7, porque si no se me va a quedar en la mediocridad. Entonces, esto de dirigir personas tiene que ver mucho con exigir. Hablamos mucho de justicia, que es una virtud muy importante, que dice hay que dar a cada uno lo que es suyo. Pero yo agrego una más, es exigir a cada uno todo lo que es capaz. Eso es de justicia. ¿Por qué le exigimos a nuestros hijos? ¿Por qué les damos proteplex? ¿Por qué la cantaleta? ¿Por qué oye que estudie, que mire, que no sé qué? ¿Por qué? Es porque queremos que sean felices, porque queremos que lleguen al pleno desarrollo de todo su potencial, de todas sus capacidades, porque no queremos que se queden a mitad de camino, que se queden hundidos en la mediocridad. Aunque sí, ahí van y llegan, con nadadito de perro, como se dice, pero no van a llegar a ningún lado. Oye, es que tú tienes que llegar mucho más. Es que lo tuyo es ir a máximo. ¿A cuál es máximo? A los tuyos propios. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde seas capaz. ¿Y dónde termino? ¿Cuándo sé que llegué? El último día. Y esa es la maravilla que tenemos los seres humanos, que nunca podemos decir, ya llegué, estoy al cielo, sino que el día que nos corten la cuenta, que tengamos que llegar a rendir cuentas, yo pueda decir, hice todo lo que estaba a mi alcance. Llegué hasta donde podía llegar hoy. Claro, si me hubieran dado
3 necesito más, a lo mejor llego más. Sí, pero lo importante es que el día que es, yo llegue a eso. Bien, y con esto termino. ¿En qué consiste la motivación que lleva al compromiso? En entender que además de los motivos extrínsecos e intrínsecos, existen también los constitutivos, que los podemos desarrollar de alguna manera y que nuestro papel es ilusionar de alguna manera a la gente para que llegue allá. Quienes estamos en posiciones de liderazgo, de mando, de influencia sobre otras personas, tenemos que inspirar. Y como estamos en un ambiente educativo, tengo que decir que la mayor fuente de inspiración del ser humano es la verdad. Y con eso yo creo que conseguiremos el mayor compromiso que la gente esté dispuesta. Muchas gracias.